Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espera por su caridad amplia, porque es una casa de albergue de jóvenes que están en alto riesgo, pero no solamente de albergue, sino una casa de formación para que sean ciudadanos útiles al país, aquellos que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, señores, el doctor Marañón fue un científico español médico, un hombre, un sabio. Incluso hay un hospital, creo que en Madrid o en Barcelona, en Madrid, que lleva su nombre, le honra su nombre, del doctor Marañón. Pero era un hombre sabio, verdaderamente sabio, y llegó a manifestar que el cerdo había evitado más muertes que la penicilina. Muy bien. Y también llegó a decir del cerdo que la carne de cerdo era tan buena que hacía daño por lo buena que es. Y también es verdad. Este señor creo que acertaba cuando decía que el cerdo ha evitado más muertes que la penicilina. Casi una extravagancia, tal vez, porque uno sabe que esas inyecciones, ese antibiótico fue una salvación para la humanidad, indiscutiblemente. Pero hay medicamentos como ese, mágicos, que son, bueno, obra de Dios, casi del pensamiento humano. E indiscutiblemente que la penicilina, pues, cuando él la puso de referencia, es porque sabía que ese es un producto o un medicamento que ha salvado el mundo prácticamente. Sin embargo, el cerdo sigue siendo una carne tan demandada y tan útil que hay que ver lo que es esa sociedad china o los asiáticos, principalmente los asiáticos de ojos rasgados, porque excepto aquellos musulmanes que habitan en esas áreas de asiáticos con ojos rasgados, léase chinos, filipinos, vietnameses, tailandeses, laosianos, camboyanos, ¿cuáles más esos países por ahí? Malayos que no sean, y singapurenses que no sean musulmanes, que no comen cerdo.
Pero hay que ver que esas poblaciones, el cerdo ha sido el que puede decírsele que le ha dado casi, no voy a decir la totalidad, hambre cero se puede decir, tal vez en muchas zonas de esas, de China principalmente, y otras zonas asiáticas. El cerdo le ha evitado muchos problemas a esas sociedades en materia de hambre. Yo había dicho aquí lo que fue la Revolución Verde también. El doctor Norman Boileau, ese científico norteamericano que comenzó a trabajar con esas razas de cereales de alta potencialidad, comenzó a cruzar esas semillas de centeno, de trigo, avena, maíz, etcétera, en ese centro internacional de mejoramiento de maíz y de otros cereales, ahí en México. Entonces se unió a un hindú, que ese hindú le indujo a él, al doctor Boileau, a trabajar variedades prometedoras para el arroz, variedades precoces, de porte bajo y de mucha producción para salvar esas poblaciones. Esas poblaciones hindúes y chinas, imagínense, no solamente que era de cerdo, había que buscarle el arroz. Y los chinos y esa gente comiendo arroz y cerdo, eso es algo increíble. Pues bien, ¿por qué yo hago este prólogo a este comentario? Porque el cerdo para República Dominicana, el gobierno que sepa que el cerdo no es solamente una alcancía de los pobres, como se decía antes, que cualquiera tenía una marrana allí, una puerca, y ella le paría 4 o 5 puerquitos, se criaban ahí. Y eso es una especie de alcancía. Ya hoy no es así. Este país tiene granjas muy bien organizadas, grandes, tecnificadas, para producir un buen cerdo. Sin embargo, con las debilidades zoosanitarias que hay en el país, el gobierno está abocado a tomar una decisión, pero este gobierno no se atreve a tomar una decisión heroica. El cerdo tiene que repoblarse aquí después de un control severo contra la fiebre porcina africana. ¿Dónde está hambre cero en este país? Si estamos importando el cerdo. Más del 85 o el 90% de la carne de cerdo es importada. Y eso no puede seguir así, porque el turismo crece. Los haitianos aquí adentro, más los dominicanos también. Nosotros no podemos estar importando. Hoy estamos gozando de una cantidad buena de divisas, pero que sepáis, las autoridades nacionales, que debemos 84 mil millones de dólares. El día que uno de esas patas o de esos andamios que sostienen esta economía ceda, se quiebre, tenemos problemas para pagar. Entonces el dólar sube y ahí vienen las dificultades que don Luis Abinader y su gobierno nos van a dejar en un hondón tremendo, como he dicho otras veces, con un pie en el aire y el otro con el abismo como suelo. Lamentablemente, porque eso es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de sostenibilidad de la producción local. Y un ejemplo de eso es el cerdo. Tal vez me digan a mí que estoy exagerando, porque, bueno, cerdo, ¿cuál es el problema, Fermín? Se producen 120,000 cerdos mensuales para la industria cárnica, pero la industria no va a cerrar porque lo traemos importado. Oh, pero lo podemos traer, todo lo podemos traer importado. Pero no es que yo esté fomentando una autarquía. Pero hay que considerar que ese es un renglón productivo nacional que hemos podido consolidar, que tenemos buenos productores, que tenemos una industria cárnica responsable, pero que tenemos que salvar el cerdo en este país, porque el dominicano es como el chino también, come cerdo, y el cerdo nos va a evitar o nos sigue evitando muchos problemas de hambre a este país. Entonces no podemos obviar eso, y este gobierno no quiere dar su brazo a torcer, no es con ayuditas, presidente Abinader.
que cada vez que se le mueran 20 cerdas a alguien por ahí van y le dan una ayudita económica. Eso no va a ser el problema. El problema es una decisión de Estado, de autoridad de verdad y de poder incluso. El poder conciliado con la autoridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hay que ir a eliminar todos los cerdos, que son fáciles ya, más fáciles de eliminar que en el 78 y 79, que el gobierno entrante de don Antonio Guzmán lo enfrentó responsablemente, porque eso era lo que ordenaban los técnicos y los conocedores del problema. Ordenaron una eliminación total de todo el cerdo y una repoblación. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente, pienso yo. Ya el país está inundado de peste porcina africana, porque están todas las zonas, provincias del país están saturadas del virus. Entonces, hay que eliminar toda la población porcina, porque como quiera estamos importando, presidente Abinader, como quiera estamos importando un 80%. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que hay que eliminar? Es un 20%. Es decir, el gobierno está ahora en mejor posición que el gobierno de Antonio Guzmán. Un gobierno que sabe que está fuerte, la economía tiene dinero de más, el dólar, en vez de subir lo que hace que baja el dólar. Por tanto, importar no importa, mientras se toman medidas heroicas, pero hay que tomar las medidas, porque entonces, presidente Abinader, usted se va a ir del poder y va a dejar el problema aquí, al que venga. Explíquenme ustedes, hay que tomar las medidas, duélale a quien le duela. Y a quienes menos le van a doler hoy es a los grandes que ya saben que tienen sus negocios instalados, sus empresas, pero necesitan producir con tranquilidad. Esa gente necesita que se le tomen las medidas que sean necesarias, que ya no hay tantos mínimos pequeños productores, ya no es como antes. No se siente tanto la eliminación total, pero hay que tomar una determinación o se hacen por zonas. Se limpian, como se dice, en las zonas de virus y entonces se hace una repoblación de nuevo. Pero tienen que tomarse medidas heroicas con esto. Si no, el dominicano no va a comer cerdo criado aquí. Vamos a traerlo importado y vendrá importado. El día que el dólar se mete en 70, entonces ahí es que vamos a pensar que teníamos que producir localmente. Porque ya lo hemos visto. Incluso con la pandemia se dieron cuenta que también los productores nacionales tenían que subsistir, que existir y que tenían que estar aquí produciendo, y se produjo comida para que el pueblo no, porque el mundo estaba cerrado. Y entonces, yo pienso que el gobierno está barajando esa decisión. 5 años perdidos en ese Ministerio de Agricultura con los anteriores incumbentes allí, que no hicieron nada, y lo que ha hecho es agravarse todos los problemas están agravados ahora. Ahora el gobierno está con todo agravado. Aquí ya no hay naranja porque el Gualombín acabó con todo. Naranja de jugo. Quedan las naranjas agrias. Parece que el Gualombín todavía respeta la naranja agria. El limón, todo el mundo sabe que eso anda siempre como un trapecio. Pero el limonero se ha aguantado, porque hay que producir con la enfermedad, pero tratar de corregir algunas debilidades que se pueden corregir. Hay que meterle freno a los viveristas. Todo el que tenga vivero de limón hay que frenarlo también, o de naranja, o lo que fuere. Pero hay que tomar medidas, pero a este gobierno parece que no le interesa eso. Repito, nunca va a haber hambre cero mientras nosotros no tengamos el cerdo aquí, como decía el doctor Marañón, listo para que nos haga daño de lo bueno que es. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, bueno, la UAS, ¿quién va a auditar la UAS? Por fin esa institución no se audita. Preguntamos, siempre nos estamos preguntando, porque esa es una institución que usa más de 10.000 millones de pesos del presupuesto nacional. ¿Y quién audita esto? Llegan los rectores nuevos y como en connivencia con lo que se van, no revisan las cuentas de esa universidad. Y fíjense cómo es que estamos en este país, que el propio gobierno no sabe la cantidad de empleados públicos que tiene. Explíquenme usted lo que es la UAS, que se maneja allí en forma medalaganaria, se maneja la UAS. Eso es independiente, autónomo y con el fuero universitario. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso quiere decir que nadie se puede meter allí. Parece que nadie se atreve a auditar la UAS. Incluso no la audita ni siquiera la presidenta de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no se atreve a presentar una propuesta de auditar la UAS, porque resulta que la que era rectora allí, pues la presidenta de la Cámara de Cuentas. Oigan cómo es que andamos. Entonces, esa institución no se audita. Todo lo que hay allí es guardando la ropa sucia. Si es que la ropa está sucia, pero la única forma de saber si la ropa está sucia o limpia es haciendo la auditoría. ¿Quién es que maneja la UAS? ¿Quién le pide cuentas a la UAS? Eso es un coto aparte, como se dice. Parece que ese dinero público no tiene quien lo defienda. Ni presupuesto, ni la contabilidad general, ni la Cámara de Cuentas, nadie, ni el Ministerio Público, nadie puede con esa institución. Explíquenme todo este manejo medalaganario de la UAS. Si el gobierno central, repito, no sabe los empleados que tiene, imagínense ustedes en esa universidad, las nóminas complacientes, los trabajos de grado a grado que se otorgarán allí para unas supuestas investigaciones sociales o investigaciones a nivel de ciencias. Uno son cosas realmente, este país no hay quien lo entienda. Lo bueno es con la autoridad que hablan ahí, eso es lo otro. Pero es el escándalo mayúsculo, como se dice. Bueno, don Kiko Tabárez, que es un hombre que siempre se ha señalado como un hombre transparente, un funcionario público transparente, vamos a decir así. Yo sé que aquí hay, como hemos dicho otras veces, genios del halago y gente que se excede hablando en bien o mal de funcionarios, uno bien para ser genios del halago o profesionales del halago. Perdón, otros pueden hablar mal de un funcionario que haya dado prueba de ser corrupto o díscolo, lo que sé yo, todas esas cosas. Pero a Kiko Tabárez se le ha señalado como un funcionario
correcto, que ejerció funciones públicas muy importantes, como esa dirección de aduana y de impuesto interno, imagínense ustedes las recaudaciones oficiales. Y el señor Tabar se le señala como un hombre serio. El presidente Abinader lo nombró director de la Lotería Nacional, administrador de la lotería. Pero la lotería se ha convertido prácticamente en una administradora de las loterías y de los loteros y de los riferos ya legalizados. Pero resulta que esos riferos y esos loteros están todos concentrados en aquel, diríamos, en aquel tupido, crecido y fresco herbazal que es el Congreso Nacional, y han logrado montar una representación allí importante. Ahí se está elaborando una ley para crear la Dirección Nacional de Juegos, de Loterías. Imagínense ustedes, dice el señor Kiko Tabar que él va a tomar todas las medidas que sean necesarias para regularizar el juego aquí. Todo lo que sea ilegal se va, dice Kiko. Entonces Kiko Tabar es un hombre que puede decir esas cosas, pero hay que ver hasta dónde está el gobierno y ese grupo de riferos y loteros concentrados con un poder en ese Congreso, si esa gente van a dejar que le tumben el pulso. Entonces será, yo creo, un pulso interesante el próximo que veáis, a menos que la ley salga, o la ley que crea la Dirección General salga manca, la Dirección General y venga sin brazos para poder ejercer la autoridad. Porque eso que dice Kiko Tabar, de que él está esperando que salga la ley que crea la Dirección General de Juegos, pero es lo que siempre hemos pensado. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Si los riferos y los loteros, los jefes de todas esas bancas ilegales, están ahí concentrados con el poder congresual, ¿qué va a pasar ahí? Y ahí se sienten como los animales en su fresco herbazal, como hemos dicho, tupido y crecido herbazal, esos son los jefes del Congreso. Imagínense esa gente haciendo una ley para favorecerse ellos, que ya lo hicieron. Legislaron para corregir lo que yo entendía que le afectaba. Eso es una vergüenza, pero al PRM aquí se le tolera todo, como se le hacía al PRD también. El PRD podía hacer lo que le diera la gana. Miren, vamos a elegir un perro. Vamos a poner un perro de candidato. Le decíamos en esa época a los balagueristas, le decíamos a los PRDistas que eran tan especiales, que el PRD podía escoger un perro de candidato y los PRDistas eran tan desorejados que iban y votaban por ese perro en contra de Balaguer. Bueno, pues parece que el PRM lleva ese ADN, ese flujo génico que se transfiere. Digo yo, ¿será que tienen la misma? Va a venir lo mismo aquí. Porque uno no va a entender estas cosas. ¿Cómo es posible que se calle? Que esa gente hagan lo que le dé la gana en ese Congreso y se quede todo como en la expectación. ¿Y cómo es posible algo igual? Vamos a esperar a ver, pero uno tiene confianza en que Kiko Tabar no va a dar su brazo a torcer. Y ahí hay muchas ilegalidades. Así que vamos a ver qué es lo que va a salir de esa Dirección General de Juegos. ¿Cómo saldrá? Si saldrá manca, sin brazos, sin manos o sin ojos. Y Kiko tiene de todo eso. Porque el señor Tabar, repito, se ha ganado una fama de ser un funcionario transparente y serio y que ejecuta con la ley. Vamos a esperar a ver, no vamos a poner la carreta, como se dice, delante de los bueyes. Pero ahí vamos a ver. Dice que él va a esclarecer y regular sin cortapisas todo lo que no haya cumplido con las reglas. Él las va a enderezar ahí. Vamos a esperar porque eso es una sentencia. O se resuelve el problema del juego o Kiko Tabar tiene que salir del cargo. Vamos a esperar porque será un pulso interesante. Pienso yo. Ay, Dios mío.
Bien, pero Donald Trump, ay Dios, pero Estados Unidos, qué pena uno ver una hiperpotencia como Estados Unidos con estas cosas tan díscolas. Donald Trump, qué ingenuo Donald Trump. Bueno, yo espero que Rusia y China no intervengan en los asuntos de Irán, que no alimenten a ese país maligno, que no le vendan armas, que no le cedan inteligencia y recursos que le faciliten a ellos la guerra contra los Estados Unidos. Él dice que él confía que China y Rusia no están en eso. Ucrania ha tenido que bombardear, explotarle unos barcos ahí cargados de armas para Irán, o armas de Irán para Rusia, o armas de Rusia y tecnología para Irán, pero más. El señor Vladimir Putin ha dicho que él tiene el derecho de venderle armas a quien le dé su gana, porque Rusia es un país independiente y que ellos tienen sus negocios de vender armas y que nadie le puede imponer sanciones a ellos por eso. Es decir, Donald Trump se ha pasado el tiempo como con el madero de Trucutú y de, ¿cómo era que llamaba la mujer de Trucutú? Gesalina. Gesalina era la mujer de Trucutú. Entonces, él le da con el madero, el mazo, a los chiquitos que nos quiere ningunear. Pero a estos países grandes que son pequeños al lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre lo ha superado a todos. Pero Donald Trump lo que vive es hablando y como si todos la malinteressaran las cosas de él, las cosas particulares de él. O el Estado es su capricho también, porque está actuando como un Führer, hemos dicho. Eso es una ingenuidad pensar que Rusia y China no están colaborando con Irán. Esto es una absurdidad el pensar eso. Y lo sabe Israel. Lo que pasa es que Israel no quiere echar un pleito directamente, ni con China ni con Rusia. Porque todo el mundo sabe que Israel es un país, que la mitad de la población de Israel viene de la Unión Soviética. O más de la mitad venían de países del este, de la Europa del Este. Porque todos los judíos, para salvarse del nazismo, se fueron a la Unión Soviética. Y allá habían crecido también esos núcleos poblacionales de judíos, del exilio, de la diáspora. Pero que los comunistas al final terminaron también siendo peores que los nazis. Entonces de ahí el juidero, como se dice, con los judíos. Pero uno sabe que hay una relación especial ahí. Ahora, que Donald Trump siga pensando que esos países... No, pero eso es un absurdo. La verdad que, bueno, yo no sé qué es lo que va a hacer Donald Trump con eso. Entonces, ver un Irán desafiante y Estados Unidos con una guerra que es una guerra como de golpe y retiro. Tiro 10 bombas y me retiro. Otro día dice que no tienen misiles, que no tienen armas, que se han agotado las armas. Oye, usted se imagina un país como Estados Unidos, una hiperpotencia militar, económica, que nosotros hemos dicho aquí, que cumple con los 4 puntos básicos de la globalización. Y de una hiperpotencia. Su moneda, sus finanzas, su cultura, su tecnología y lo militar. Explíquenme ustedes si con esas condiciones, un país con 557 bases militares a nivel del mundo, con un ejército enorme y una tecnología extraordinaria, y que Estados Unidos esté diciéndole al mundo que no tiene armas, que no hay municiones. Pero eso es una confesión que es verdaderamente ridícula y que da risa, porque ¿qué es lo que hay en Estados Unidos? Y aún así, fíjense cómo nos maltrata. Entonces, nos cargas de aranceles a los países pequeños, y a Rusia y a China todo se lo perdona. La guerra de Ucrania hace rato que hubiera terminado, como él quiere que termine, pero nada más hay que sancionar a Rusia, no sanciona al pequeño.
al agredido, porque incluso la Carta de Naciones Unidas dice que cualquier país agredido por otro, el agresor tiene que recibir todas las quejas y las culpas de lo que realmente le preocupa a Naciones Unidas. Y que el país agredido tiene derecho adquirido de que le ayude, todo el que pueda ayudarle, que le ayude, porque él está en defensa de esa agresión. Entonces nadie se puede poner bravo que a Ucrania le den ayuda, porque son los agredidos, y más quien lo ha agredido, un país enorme como Rusia. Y Ucrania no es un país tan grande como ellos, ni con los recursos que tienen los rusos. Entonces Estados Unidos, desde que llegó Donald Trump ahí, Ucrania es luchando casi contra lo imposible. Y hay un lloriqueo y casi un rogatorio se ha convertido Washington o la Casa Blanca para Europa y los países que están apoyando a Ucrania. Pero las posiciones débiles de Donald Trump, vacilantes, y tienen hoy a Estados Unidos, digo yo, Estados Unidos luce no como un país, como él dice que quiere ser el país grande que fue Estados Unidos. No, usted lo está empequeñeciendo. Un país que no pueda sostener municiones para atacar un país pequeño como Irán. Entonces eso es un declive. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo publica los miércoles su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo publicó un trabajo muy interesante, los síntomas abrumadores de trastornos institucionales y geopolíticos en la región. Hay que leer ese trabajo porque él se refiere en ese trabajo a la situación de Venezuela, principalmente en esa transición y todas esas indecisiones que hay, ahí no se sabe qué es lo que va a pasar en Venezuela, porque el chavismo prácticamente está intacto. Lo que está es como en latencia, ese chavismo está en latencia ahí, esperando decisiones tal vez de debilidad de Washington o la dureza de Washington. Entonces, ahí hay una oposición que está, diríamos, respetando a Washington. Porque Venezuela es un país que ha dado prueba de que protesta. Es un país que no se queda callado porque ha tumbado verdaderos dictadores. Lo ha tumbado Venezuela, un país como nosotros también. Y lucha, y mírenlo ahí como luchó. Contra un Maduro, un dictador despiadado, criminoso, delincuente, narcoterrorista, como se dice, y ligado todo ese ejército comprometido con el escándalo de las Fuerzas Armadas. Hoy están una especie de latencia ahí, como esperando a ver una debilidad del tigre del norte, Estados Unidos, para volver a encaramarse tipo el Ortegato, o esperar que Estados Unidos diga, bueno, me interesa limpiar esto del chavismo. Vengan ustedes, tráiganme todos esos delincuentes que están pendientes de juicio, que vengan para acá.
y permita que allí se abra la democracia, pero Venezuela no puede seguir en ese estado en que está, y la oposición pienso que está respetando a Trump, pero en el momento de cualquier debilidad o cualquier jugarreta que se quiera instalar ahí en Venezuela, esa oposición va a salir a la calle, ese chavismo va a reprimir como reprimía. ¿Qué va a pasar en Venezuela entonces? Yo creo que hay que leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, que es pedagogía, como yo he dicho aquí, hija de sus rectos juicios de razón y de palabra. Muy bien, entonces, otra vez el gobierno de don Luis Abinader responde a los impulsos. Las presiones son las que ponen al gobierno a trabajar. Por eso digo, así no se puede gobernar un país, bajo presiones y los impulsos. El presidente sabe que tiene que convocar el Consejo de la Magistratura, pero eso hace meses que tiene que convocarlo. Le dan larga al asunto, como dando larga. Pero dando larga y permitiendo que la gente especule. Y se llegue a especular hasta pensar que el gobierno se beneficia de que esos jueces estén ahí todavía, pueden buscar juicios favorables, o jueces menores que quieran subir y que quieran buscar juicios también, someterse a esas facilidades, complacencia y esas cosas para tratar de ver cómo lo suben. Entonces, usted no puede gobernar así, presidente, así no se puede gobernar. Por eso es que decimos nosotros, siéntese a gobernar en el palacio. Porque mientras usted anda en la calle, usted no le hace caso a nadie, solamente habla y conversa y se abraza con la gente de íntima y sentida amistad. Ese asunto del Consejo de la Magistratura, usted sabe lo que es meses ya dándole larga a eso. Cuando en casos anteriores, lo rápido, lo expeditivo que ha sido el gobierno resolviendo esos casos, y para que le combacan con leyes y muchísimas cosas. Entonces, resuelvan ese problema de esos jueces. Ahora, por impulso, como se dice, las presiones que ha visto el presidente ya le inducen a convocar. Entonces, para el lunes están convocados, el lunes o el 3, no sé, o el 4. Está convocado el Consejo de la Magistratura para ir conociendo los casos de los jueces que están pendientes de ser sustituidos o confirmados en la Suprema Corte de Justicia. Pero se gobierna así. Eso se llama gobernar a tientas, por impulsos, y así no se debe gobernar, pienso yo. Así que tal vez estoy equivocado. Bueno, el Observatorio de Política Migratoria. ¿Y cuáles son los resultados del observatorio? Conocemos poco. El ejército sigue controlando la frontera, pero siguen entrando centenarios, miles de haitianos y devuelven centenares de haitianos. Ahora dice Migración que han devuelto 226,000 haitianos, han sido repatriados. Pero por fin, ¿cuál es la cifra? ¿Cuáles son las cifras reales? Porque ¿cuántos años tenemos repatriando de a 200,000, 400,000? Cuando el presidente nombró a este señor que está ahí, Ali Ballester, bueno, el hombre vino con muchísimos bríos y comenzó a deportar, según él. Miles, 400,000, bueno, eso eran cientos de miles, y decíamos nosotros, pero no hay ni señas, huellas en los caminos por donde que van esta gente. Nada, se nombra un observatorio, y qué es lo que ha hecho el observatorio tampoco sabemos más nada. Y la verdad que todo es un engaño con Haití. Los haitianos viven y permanecen aquí y parece que ya son una fuerza decisoria para las elecciones. Nadie se atrevió a hablar del caso haitiano. Repito, el único que se atrevió a hablar del caso haitiano fue Luis Abinader, antes de llegar al poder, pero el hombre lo que se ha convertido es un pro haitiano, su gobierno, porque mantiene todo un funcionariado jurado pro haitianos. Lo tiene en funciones básicas, instituciones que están ligadas a esa permanencia y a esa defensa de los haitianos ilegales. Cancillería, Instituto de las Migraciones,
migración, todo está controlado por gente pro-haitianas. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar con esa política migratoria, pero supuestamente dice migración que está deportando centenares de miles de haitianos. Y los haitianos andan aquí como si fueran Pedro por su casa. Una verdadera vergüenza. Eso se llama una vergüenza. Ahora, la verdad que Pedro Sánchez va a matar a España. Qué pena, pero es que no. ¿Qué es lo que está pasando con este? Los iberoamericanos somos corruptos hasta los tuétanos, porque España, señores, lo de España, ¿qué más falta en España para que este gobierno de Pedro Sánchez sea sacado, expulsado, que España se vaya a la calle y le diga a Pedro Sánchez, mire caballero, lárguese de ahí, porque usted es un político corrupto, su gobierno está manchado de corrupción hasta los huesos? ¿Qué falta en España? Pero uno lee lo que está pasando en España, señores, con Pedro Sánchez y su gobierno. Lo que acaba de ocurrir con este señor Zapatero. Zapatero sale como un verdadero mafioso mayor. Antes eran los italianos los que salían como jefe de mafia, pero el jefe de la mafia se llama Rodríguez Zapatero. Porque ¿cómo es posible que usted maneje 7 países haciendo transferencias y lavando dinero y comisiones? Involucra a sus hijas y todo ¿cómo se dice? Esto es un marasmo de cuentas y enlaces, huyéndole como a que lo reconozcan, pero se ha evidenciado todo unos 3.9 millones de euros involucrados en comisiones y todo. Entonces, ¿con quién manejaba? El gobierno que fue quien aprobó los 53 millones de dólares para fortalecer a Plus Ultra, una compañía aérea, con delincuentes venezolanos del Chavato Madurato como inversionista en esa institución, en esa empresa, y todo ese manejo inadecuado, salvando económicamente esa línea aérea por las diligencias hechas por Rodríguez Zapatero. Entonces es un escándalo enorme, pero resulta que la esposa de Pedro Sánchez también está prácticamente ya en celda, como se dice. Esa mujer por prevaricación, tráfico de influencia, todo es sentencia que le espera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en España? El hermano de Pedro Sánchez también en justicia. Y varios ministros del caso Coldo. Eso es un desorden administrativo y ese señor todavía permanece en el cargo. En España, esa España moderna ya, esa España democrática. Y que no hoy, el colmo es que indulta a delincuentes para salvar su gobierno, porque resulta que en Cataluña hay una serie de elementos que fueron juzgados y condenados a 4 años, la que era jefa del Parlamento de Cataluña, la señora Borràs, Laura Borràs, creo que es el apellido. Esa señora 4 años presa, fue indultada, pero 4 años por corrupción a esa señora, que entregó 18 contratos de grado a grado a amiguetes y la condenaron a 4 años de cárcel, y este señor viene y la indulta. ¿Por qué? Porque Junts, que es el partido de esa señora, es el partido que si le retira el apoyo a ese gobierno parlamentario de el señor Pedro Sánchez, el gobierno cae y Pedro Sánchez tiene que salir, y Pedro Sánchez se ha hecho todo el corrupto mayor de Europa para mantener un gobierno espurio, un gobierno ilegítimo como el que tiene este señor allí, agarrándose de los malandrines de la política española, señores, etarras, vascos terroristas y todos aquellos secesionistas catalanes coincidiendo para
poder sostener este gobierno corrupto de España. ¿Y qué es lo que le espera a España? Hasta el rey Juan Carlos, fíjense en la forma tuvo que abdicar en su hijo, cargado de corrupción y malas conductas. Entonces, ¿esos son los países ejemplares? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, después de la decisión irresponsable del Tribunal Superior Electoral, que huyó, dio la huida al fallo de la legalidad o no, de la publicación de las encuestas, la prohibición a la publicación de encuestas políticas, han seguido las encuestas. Bueno, ahí siguen encuestas, publicando encuestas. La Fuerza Nacional Dios mío, la Fuerza del Pueblo no puede involucrar a la Fuerza Nacional en esa práctica de publicación de encuestas. Pero esas encuestas se están publicando y presentan a Leonel Fernández imbatible. Señores, y es posible que sean encuestas hechas tal vez con falta de rigor, no lo sabemos, pero siguen publicando encuestas y Leonel Fernández sigue fortalecido. Y uno camina y ve mucha aceptación para Leonel Fernández, mientras tanto el PLD, que sigue, como decíamos ayer, afanando por tratar de que ese liderazgo de Leonel Fernández no se consolide. Porque el PLD, en vez de ser un partido opositor del gobierno, es un partido opositor de la Fuerza del Pueblo, porque entiende que la Fuerza del Pueblo creció de ellos. Pero ustedes no eran dueños absolutos de ese partido, porque Danilo Medina entendió que él era el dueño absoluto. Que ni Juan Bosch, ya muerto, pero el bochismo no tenía incidencia ahí, era el danilismo, dueño absoluto, porque manejaba el poder y el dinero. Pero resulta que Leonel Fernández tuvo el poder y el dinero también primero que él, entonces hizo un liderazgo allí, con una diferencia. Un liderazgo que levantaba emociones y no aplausos como eran la Danilo Medina, aplausos interesados por lo que daba. Entonces no pudo consolidar ese liderazgo. Leonel Fernández hoy tiene su liderazgo que levanta emociones, trajo sus partidarios del PLD, más gente independiente de esos partidos políticos se han sumado y han formado la Fuerza del Pueblo, y es un partido que según todas las encuestas sigue siendo el partido, parece que es el partido a vencer. Y aquí yo dije en un día, hace mucho, un día de estos programas, dije, señor, el PRM va a terminar con 32, al mejor estilo de Hipólito Mejía. Y no es porque sea una crisis económica que pueda afectar como afectó a Hipólito Mejía aquello, y se fue por un barranco ese gobierno. Aquí no va a haber una crisis económica de esas magnitudes, pero el problema de la crisis política, que no generan crisis económica, como decía yo ayer, es que el PRM le falta un liderazgo con representatividad. Entonces, si usted no tiene la representatividad necesaria, esa
representatividad política que la da el carácter, la da el liderazgo, la dan las emociones, la da el trabajo que usted hace, el trabajo de país que usted puede hacer, los intereses, que usted no esté atado a intereses espurios o a esos intereses económicos de codicia muy particular, como hemos dicho. El PRM está enfrentando ese problema de representatividad. Entonces, en todos los escenarios, dice la fuerza, que Leonel Fernández luce imbatible. ¿Y por qué eso? Por la misma falta de representatividad. ¿Quién tiene la estatura política de Leonel Fernández? A la hora de los hornos, que comiencen los discursos y las propuestas, ¿quién es que va a hacer la propuesta del PRM? ¿O usted cree que usted tiene la representatividad política necesaria para enfrentar un liderazgo que levante emociones como este? Hablando de que yo limpio calles, le pinté las aceras y los contenes, que diga la alcaldesa. O que David Collado diga que él trajo los turistas a este país, porque los turistas no vienen por David Collado. Los turistas vienen porque se ha creado una infraestructura y se crearon políticas hace años, porque aquí no ha habido un secretario de turismo, cuando se llamaban secretarios, mejor que Ángel Miolán. Y Ángel Miolán no se pudo postular a nada aquí. Yo creo que fue senador porque fue senador por la provincia de Dajabón, donde tenía por lo menos más de 50 años que no iba, probablemente porque el pobre don Ángel, que en paz descanse, un alma buena y seria, ese señor se pasó su vida en el exilio, se fue de esa provincia, prácticamente un jovencísimo, no pudo volver al país. Cuando volvió, vino ya envuelto en otro, un liderazgo, vamos a decir, nacional, al lado de aquel super liderazgo de un Juan Bosch, con una representatividad política incuestionable. Entonces todo lo que estaba por debajo de Juan Bosch se quedó ahí. Se quedaron en latencia, como dice, se quedaron durmiendo. Pero don Ángel Miolán tuvo una destacadísima actividad pro-turística, fue el primer ministro de turismo, el primer secretario de turismo de este país, y vaya a ver el trabajo que hizo Ángel Miolán aquí, creó la mística del turismo aquí. Sin embargo, políticamente fue senador por el liderazgo de los demás, un Peña Gómez que podía imponer un candidato de ese tipo. Pero claro, le adornaba el prestigio, la seriedad, aunque le cuestionaban su propio compañero como que le había servido a Balaguer, al adversario, y Balaguer no lo hacía para dañar al PRD, pienso yo. Balaguer escogía ese tipo de liderazgo de otro partido para tratar de, tal vez de buscar una distinción con aquella oposición cerril o oprobio oposición, y así utilizó a don Francisco Martínez, a Brea Peña y al señor Ángel Miolán, y creo que a Nicolás Silva y esa gente, algunos PRDistas fueron utilizados como funcionarios, gente muy seria y gente que se destacó como buenos funcionarios también. Pero yo pienso que el problema de estos partidos, del PRM y el PLD, pero el PLD tiene un problema más serio, porque tiene un problema de esa división y de la deserción también que hay en ese partido. Y la falta de un liderazgo que levante emociones, repito. Entonces le está faltando lo que se llama representatividad política, repito. Y esa es la debilidad del PRM, que con quién es que van a competir. Porque que esa gente, usted no conoce el discurso del señor David Collado, que es el más popular supuestamente en ese partido. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿O este país va a vivir del turismo nada más? Es decir, yo nada más puedo garantizar el turismo, porque eso es que sea una especie de monoinversión. Y no está lejos de lo que le está pasando a Luis Abinader, por eso su gobierno ha sido también tan cuestionado, porque este es un gobierno que solamente se ha ocupado de tomar préstamos y agilizar el turismo. Con eso no se consolida un partido ni un gobierno, se puede consolidar con eso. De ahí todas esas críticas, pero vamos a esperar porque falta mucho tiempo todavía para ir opinando de esas cosas tan serias
como es el poder político en la República. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.